Hay momentos en los que una empresa no vende un servicio, acompaña una historia. Juan Rodríguez lo entendió hace más de 25 años, cuando descubrió que liderar no es operar, es humanizar. Hoy, desde Grupo Galloso, impulsa una visión donde la experiencia del cliente no es un indicador, es respeto, es empatía, es tecnología al servicio del corazón. Esto es CEO CX con Mauricio Duarte. Hola, les habla Mauricio Duarte, director de CEO CX. Este canal fue creado para los profesionales, para los empresarios y para los emprendedores que están convencidos que el éxito pasa a través del deleite de sus clientes. Acá hemos convocado a líderes de todos los sectores para que nos inspiren a través de sus historias y sus vivencias sobre qué funciona y qué no funciona en estos temas de clientecentricidad. Para nosotros es muy importante que ustedes se suscriban a nuestro canal. Por favor, hazlo pronto. Gracias. Es un placer estar hoy aquí con Juan Rodríguez, CEO de Galloso. Juan, para mí esta es una de esas entrevistas que siempre había esperado tener. Es un placer y gracias por la deferencia con nosotros, con nuestra audiencia. Ellos se van a quedar deslumbrados. Yo conozco en algo tu trayectoria. Quisiera conocer mucho más y es fruto de esta conversación, pero es una trayectoria de un CEO único frente a muchos con los cuales he conversado porque tiene a flor de piel el entendimiento del impacto de la experiencia en su hacer. Pero Juan, antes de adentrarnos en esta inmersión a profundidad de la experiencia y la relevancia para tu industria, siempre me gusta iniciar nuestras conversaciones, primero agradeciéndote y segundo, conociendo la persona detrás del personaje. ¿Quién es Juan? Cuéntanos, Juan. Muchas gracias, Mauricio. El placer es para mí. La verdad que yo, vuestro desempeño empresarial y profesional de Opinad, el tuyo, el de Santiago, el del equipo, el de Roberto, me produce profundo respeto y admiración y siempre hemos colaborado en proyectos, independientemente de que mi opinión sea absolutamente objetiva porque lo que representáis y cómo habéis enfocado la ayuda y el apoyo a las empresas para nosotros, ¿no? O sea que para mí, por este motivo, es un gran privilegio poder compartir contigo y, bueno, pues si en algo puede resultar interesante mi experiencia, de la que siempre hablaré en base a mi experiencia, no soy un académico o literato de la experiencia cliente, sino que soy un CEO que gestiona balance, cuenta resultados y que evidentemente asume la responsabilidad y el propósito de la empresa que dirijo, ¿no? Y respondiendo a tu primera pregunta, yo me considero un padre muy orgulloso. Tengo una hija maravillosa, una hija que ha conseguido algo que para mí es un hito pues muy relevante, es juez. Ha conseguido una plaza de juez por oposición pública en España y no es por el orgullo de padre, sino porque me ha enseñado muchísimo que mi hija ha conseguido pues definir un propósito de vida con 14 años, proponerse ser juez y conseguir con 27 años ser juez, lo cual pues, me llena de orgullo. Entonces, lo primero que me define a mí es que soy un padre muy orgulloso. Soy una persona muy familiar, con mi familia, convivo y son los que me conocen bien, mis amigos y mi familia. Y después soy una persona tremendamente comprometida con mis responsabilidades. Me quita el sueño el no cumplir mis responsabilidades y quizás el Customer Experience, yo llegué a él a intentar ser lo mejor y más excelente posible respecto a la recomendación de los servicios que podemos realizar o del trabajo que realizamos por esa responsabilidad que mi padre y mi abuelo me inculcaron. Yo me siento, por encima de todo, me siento empresario. Me siento empresario. Incluso, evidentemente, soy directivo, pero me siento empresario porque mis empresas las dirijo como mis empresas y con criterios de mis empresas y las empresas que he trabajado y dirigiendo para otros las sentía como mías. A lo mejor tenía una participación menor o mayor o no tenía una participación, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto también? Porque eso me define. Me define cómo me tomo mi trabajo y cómo me planteo las cosas, ¿no? Todos los días, si algo quieres saber de Juan más íntimo que muy poca gente sabe, Juan todos los días hace deporte, todos los días del año, todos los días, salvo una excepción muy, muy rara.
y todos los días leo. Hoy he leído una cosa fantástica de Customer Experience. Ok, Hay un cuéntanos. aeropuerto en Japón que lleva 30 años sin perder ninguna maleta. Wow, Récord del mundo. mándame el artículo. ¿Y sabes de dónde nace? Y me lo he anotado para escribir un artículo sobre ello y me lo he anotado porque el director, a la pregunta de cómo consiguen ustedes tener la mejor experiencia cliente en un aeropuerto, que es que en 30 años no se ha perdido ni una sola maleta ha llegado abierta o con algún desperfecto, ni se ha perdido. Y yo pensé que iba a hablarme de NPS, pensé que iba a hablarme de los procedimientos anteriores al NPS, pensé que iba a hablarme de toda la gestión de calidad, el sistema de gestión de calidad, de las certificaciones. ¿Y qué va? Basó todo ese resultado en que dicen que ellos respetan al viajero. Wow. Y del respeto nace los procedimientos, las certificaciones, el Customer Experience y la medición del NPS. Y quiero aplicar esto. Hoy lo he leído a las 4 de la mañana de México. Yo me levanto muy pronto, me levanto a las 4 de la mañana casi siempre. Y leo y hago deporte. Y llevo pensando 4 horas en ello. 4 horas en ello, en cómo hay que ser capaz, y eso es algo que creo que me define, el que me considero que no soy lo suficientemente bueno para lo que hago. Y que todos los días hay alguien en el mundo que hace algo mejor y que yo tengo que conocerlo si puedo, tengo que imitarlo si es pertinente y no es ilegal, y tengo que aprender de ello, ¿no? Entonces creo que esto que te he dicho todo, así un poco miscelánea profesional y personal, me define exactamente. Me encanta el concepto miscelánea profesional. Juan, en la narrativa hablas de en este último ejemplo que nos das de Japón, del propósito superior, el respeto. Y también mencionas el aprendizaje continuo tuyo como profesional, que siempre hay lugares donde podemos aprender. Em, Cuéntanos, cuéntanos ahorita sobre eso, pero voy a devolverme, pedalear, como decimos, de regreso. Cuéntanos qué es Galloso, un momentico, porque la audiencia, yo sí quiero que tenga el contexto de la responsabilidad que afrontas cuando dices, yo no duermo bien si no siento que estoy haciendo bien las cosas, y ese sentido inicial que mencionabas de me siento el dueño, porque hay muchos CEOs que me han comentado sentirse dueño de lo que hago, sea el colaborador de primera línea o el CEO, es muy importante. Pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es Galloso? Y luego vamos sobre sentirse el dueño, sobre el propósito superior de respeto y el aprendizaje continuo. Bien. Bueno, Galloso es una compañía funeraria que este año cumplimos 150 años. Wow. Creo que somos de las compañías más antiguas de México, de las más antiguas de México, de las 10 más antiguas, de las 10 más conocidas en espontáneo. Llevamos 150 años pues realizando servicios de millones de mexicanos, aparte de 21 presidentes y expresidentes, todas las personas conocidas que puedas tener y todas las personas que con sumo respeto hemos tratado independientemente de cuál fuera su situación social, ¿no? Entonces, en estos 150 años hemos conseguido crecer, ser la funeraria más grande de Latinoamérica. No digo esto por ser pretencioso, lo digo porque, bueno, pues manejamos 500 hectáreas de cementerios, miles de trabajadores y colaboradores, 5.500, y después hacemos más de 105.000 servicios funerarios al año, ¿no? Somos en México, evidentemente, al ser más grande de Latinoamérica, la primera funeraria de México en volumen, y todo esto es relevante, pero nos sentimos mucho más orgullosos no de nuestro volumen y no de nuestros 150 años, que estamos muy orgullosos de ello, porque al final es el trabajo de muchas personas, cientos de personas, cientos de trabajadores que son los verdaderos responsables, héroes y heroínas, de los que están y de los que estuvieron, de los que nos trajeron hasta aquí y de los que ahora están manteniendo la reputación de la compañía y honrando los contratos que hemos realizado. Y más que eso, nos interesa proyectarnos a los 150 años venideros como la mejor compañía por recomendación en el sector funerario en México o en Latinoamérica, ¿no? Somos una de las 20 compañías más grandes del mundo y bueno, pues lo que nos hace todo esto es tener una gran responsabilidad a la hora de cumplir nuestro propósito.
Galloso es México y México es Galloso. Siempre decimos esto porque la historia de México de los últimos 150 años está muy vinculada al desarrollo de nuestra compañía y nuestra compañía está muy vinculada, obviamente, por todo lo que he comentado a la historia del país, ¿no? Entonces, Galloso sería, por así decirlo, una de las marcas más importantes de un país, como es aquí en México, en no solo los servicios funerarios, sino también como empresa, como marca, como reputación. Perfecto. Ahora, Juan, empecemos ahora sí a la inmersión de las preguntas anteriores. Hablabas de la relevancia que para ti como directivo es sentirse dueño. ¿Por qué crees que sentirse dueño marca una diferencia en esa vocación casi que obsesiva del servicio superior? Bien, quizás sea por un defecto personal o profesional. En mi caso, ¿no? En otros casos no sé cuál será el motivo, pero en mi caso es que yo no sé estar al 90, al 99% ni al 1. Yo solo sé estar al 0 o al 100 en algo. Y la máxima expresión de asumir una responsabilidad es ser el dueño de esa responsabilidad, sentirte el dueño de esa responsabilidad. Y la mínima es no tener ningún vínculo con esa responsabilidad, ¿no? Yo nunca he estado en ningún proyecto y estoy embarcado en distintos proyectos que son personales y con terceros o individuales o en mi familia. Bueno, pues estoy en distintos proyectos profesionales como consejero, como directivo, como inversor o como empresario o también solamente como puramente directivo, ¿no? Pero en todos ellos, independientemente, yo me siento el dueño, me siento que soy el responsable y bien sea por la autoritas que te otorga los poderes que te asignan en tu responsabilidad o bien sea por una responsabilidad que nace de dentro. Pero esto me nace de siempre, ¿no? No es cuando he llegado a ser director general. Cuando era analista en un banco, pues yo me sentía parte del banco, no voy a decir que dueño del banco, pero me sentía con una responsabilidad muy elevada al respecto, ¿no? Entonces, perfecto. Creo que esto nace de ahí. No es un tema que no sé, que quiera mantener una pose de compromiso para buscar el compromiso más elevado posible. No, la verdad es que lo siento así. A mí me duelen las cosas, creo que, y aquí sí recomiendo que nadie se sienta así, porque aunque yo lo ejerzo y lo soy, también hay que entender que tiene una cara B todo esto, porque me quita el sueño, como he dicho antes, pero siento las cosas como propias, como mías. Yo recibo una carta, porque ¿qué compañía no recibe una carta? Una queja de un cliente y yo soy del que llama al cliente, no me duelen prendas, para eso no hay que ser CEO y muchos clientes han hablado conmigo o yo con ellos y no me he identificado como el CEO de la compañía. Simplemente les llamo para pedirles disculpas y ponerme a su disposición y saber qué podemos hacer para mejorar la situación que hemos creado con un problema que hemos podido cometer, haciendo 105.000 servicios al año de todo tipo, inhumaciones en cementerios, cremaciones, para terceros propias, servicios funerarios, traslados internacionales. Es muy difícil, 24 horas al día, durante 365 días al año, que no puedas tener incluso un error de un tercero, que tienes que asumir como propio, ¿no? Correcto. Entonces, para mí, esto a tu pregunta es una máxima responsabilidad que no da entrenado, no da ejercido, creo que me la han inculcado, mi familia, mi abuelo era empresario, mi padre también, y bueno, pues lo que siempre me han dicho en mi casa, hay una frase que poca gente entenderá, una palabra, mejor dicho, que no te preguntan a lo mejor cómo estás o cómo te va la vida, te preguntan, ¿cumples? Cumples como padre, cumples como marido, cumples como amigo, cumples como trabajador, cumples como vecino, cumples como ciudadano. Y si te preguntan cumples, es que, pues bueno, si cumples es que cumples en todo. No puedes ser un buen vecino y un mal padre, un buen padre y un mal vecino. No debe serlo, ¿no? Hay gente que lo puede llegar a ser o que otros juzgan como tal. Pero Juan, trato que eso sea así. perfecto. Juan, me encanta porque claramente eres un entendido empresario, líder empresarial, unas responsabilidades enormes y estas escalas que nos compartes pues hablan del tamaño de la operación y de la tosudez más en un momento donde en ese viaje del cliente, si quieres ahorita nos das un poquito de luz, ustedes están en el negocio de aseguramiento y de la prestación o solamente en la prestación. Interrumpo ahí para que nuestra audiencia entienda. Solamente aseguran el hecho de la muerte y las erogaciones posteriores que se suceden con ocasión a ella y también están involucrados en solo la prestación o las dos cosas. Nosotros, Galloso, lo que hacemos es
prestar servicios funerarios, pero también vendemos contratos a previsión funeraria pues a futuro, ¿no? Lo llevamos vendiendo casi 50 años los contratos a previsión y 150 años la operación funeraria pura. Es decir, somos una compañía integral. Nosotros tenemos nuestros propios cementerios, nuestras propias agencias funerarias, tenemos nuestros propios mausoleos, nuestros propios crematorios, nuestros propios laboratorios de embalsamado, nuestra propia fuerza de ventas, nuestra propia florería, nuestra propia valet parking. Es un negocio absolutamente integral. Prestamos todos los servicios que requiere un servicio funerario, porque aquí hay una gran equivocación. A veces las personas piensan que un servicio funerario es realizar un servicio funerario. Es un féretro, un velorio, recoger un ser querido fallecido. No, un servicio funerario es eso. Aquí, en el Tíbet, con expatriación, con repatriación, con un destino final en un cementerio, con un destino final en una persona que es no religiosa, que es musulmana. Es decir, que realizamos todo tipo de servicio funerario en cualquier lugar del mundo, con expatriación o repatriación por nuestros corresponsales en toda la República Mexicana y de manera integral e integrada. Es decir, que no trabajamos con cementerios terceros, trabajamos con nuestros propios cementerios y con todo un ecosistema de prestación propia. Perfecto. Juan, nuestra audiencia que está tiene vocación, interés en el tema de CX, de experiencia, el acrónimo en inglés para Customer Experience, se estará preguntando, pero en esta industria, ¿dónde está la experiencia? Cuéntame, danos esos ejemplos, porque yo sé por lo que hemos aprendido al lado de Galloso en este tiempo, pero quiero que narres por qué trasciende tanto y para el CEO ese es un tema gravitacional del éxito de la organización. Mira, hay dos cosas que definen esto. Voy a empezar por la segunda y luego explico la primera. La segunda es que un servicio funerario termina cuando una familia nos otorga un 10 en NPS. Hasta que no nos da el 10, no termina. Y no es porque forcemos nosotros, porque nos pueden dar un 7, un 6, un 5, un 0 o un 9. Pero nosotros creemos que todavía el servicio sigue en funcionamiento y hasta que no nos otorga un 10, no termina. Eso sería cuando termina el servicio funerario, lo cual marca pues un poco lo que hacemos y cómo, ¿no? Y cómo. Después, claro, las personas siempre hacen bromas con esto porque dicen, bueno, una funeraria, ¿qué relación tienes con tu cliente? Tu cliente no se puede quejar. Hay que explicar que una funeraria tiene 4 clientes. Tiene el ser querido fallecido, sobre el que tienes que demostrar el máximo respeto posible de profesionalismo y tienes que aplicar la praxis médica o tanatológica que sea menester en cada caso. Tienes la familia de ese ser querido, que son los que perciben, porque a lo mejor el cliente ha sido el que ha fallecido, pero en realidad, ya digo, hay 4 clientes porque la familia percibe el servicio que su ser querido ha podido pagar en vida o que han contratado ellos y ellos, por así decirlo, ven lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo honramos el contrato que hemos firmado con ellos o con el ser querido fallecido. Hay otro tercer cliente que es muy importante, que en ocasiones ese ser querido fallecido puede pertenecer a una compañía de seguros. Es decir, que el que nos paga la factura a nosotros es un tercero, una compañía de seguros o un banco y no visita nuestras instalaciones. Nuestras instalaciones está el ser querido fallecido y su familia. Y hay un cuarto cliente que no tenemos ningún vínculo con él, absolutamente ningún vínculo económico con él, pero que opina y que nos visita porque viene al velorio, ve el respeto, la profesionalidad que se ha realizado con el ser querido fallecido, que era su amigo, su primo o quien fuera, y visita nuestras instalaciones, hace uso de ellas, utiliza nuestro Wi-Fi, utiliza pues nuestro valet parking, utiliza nuestra cafetería, florería, utiliza una serie de cosas y en muchas ocasiones no hay ni un solo vínculo económico con él, pero se va con una opinión sobre nosotros. Es decir, que el realizar un servicio funerario cuando la gente piensa que debe ser bastante sencillo porque nunca tendrás clientes que se quejen porque tienes a un ser querido fallecido que sería el cliente principal, he de decir que un velorio es como un anuncio de televisión que lo ven de media unas 400 personas. Esas 400 personas viven de manera muy intensa una situación emocionalmente muy dura donde todo se puede magnificar, lo bueno y lo malo. Entonces, nosotros, cada cliente que nos compra un contrato de previsión cuando lo tiene que redimir, por desgracia, porque ha fallecido, tenemos de repente 400 clientes que no hemos hablado nunca con ellos, que van a venir a ver cómo somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y van a hablar
y van a recomendar de una forma o de otra lo que hacemos a sus allegados y aquí entraría la teoría de que un solo cliente insatisfecho lo comunica, ya sabes, la teoría de aritmética o geométrica, según lo queramos ver, tanto lo bueno como lo malo. Así que nosotros, como una compañía funeraria pues grande, ten en cuenta que por nuestras instalaciones pasan no menos de 20 millones de personas al año. Wow. Es decir, que esos 20 millones de personas opinan sobre Gayoso, viven una experiencia en Gayoso, ven lo que es Gayoso, ven sobre terceros. Evidentemente, todo el mundo se fija en todo, cómo está la limpieza, el trato, el profesionalismo, la empatía, el respeto, la sensibilidad. Entonces, por definirlo, una compañía funeraria tenemos millones de clientes que no tienen ningún vínculo comercial ni económico con nosotros, a los que debemos servir y que opinan sobre el servicio que nosotros damos sin tener ningún vínculo económico que nos obligara a darles un gran servicio más que el que tenemos con el ser querido fallecido. Perfecto. Juan, es que es apasionante la narrativa y salta, digamos, una pregunta que comúnmente en los foros de experiencias se conversa sobre el impacto de la métrica y del sistema NPS en el negocio y hay muchas personas que hay, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, suelta la cadena, porque se enredan, no son capaces de explicar. Dicen, sí, entiendo que la experiencia es importante, pero cuando le dices, muéstreme los financieros, ahí se enredan. Eh, ¿Ustedes cómo lo hacen? ¿Existe esa correlación entre mejores notas de recomendabilidad y el negocio, Juan? Sin duda. Yo he implantado el NPS en 3 empresas. Llevo 15 años trabajando con la medición de NPS y su recomendación y creo que conozco bastante bien esto. Pero claro, yo al principio he de reconocer que, bueno, pues llegas porque dices, ay, pues si tengo una nota de NPS o una valoración de NPS tal, lo podré publicar y estaré muy tranquilo y viviré muy bien porque publicaré esto. Y llegas a la medición de la recomendación de esa forma, a lo mejor, ¿no? Luego te das cuenta que es un grave error, que eso no es una causa, es una consecuencia de todo lo que tú haces. Es una consecuencia de tus procedimientos, de tu sistema de gestión de calidad, de la cultura que tienes corporativa, de los procesos formativos de capacitación que tienes con tus trabajadores, de tu compromiso con tus clientes, de tus contratos, de una serie de cosas que dicen, no, espera, yo necesito medir la recomendación de mis clientes porque tengo que honrar el contrato o tengo que honrar el servicio que tengo con mis clientes. Y la tercera fase, que yo llegué a ella pues cuando llevaba ya 4 años trabajando, 3 años trabajando con un índice de recomendación en NPS, he valorado todos y antes de dar los pasos y centrarme en el NPS, sí valoré otros índices que existen, pero para mí, contundentemente, gana el NPS por diversos motivos. Respeto que en otros rubros o que en otros ámbitos pueda haber otro indicador que sea complementario o que sea insustitutivo del NPS. Para nosotros, para el sector servicios, creo que el NPS acumula todo lo que nosotros buscamos, ¿no? Y bueno, pues esa tercera fase es algo muy que tecnológicamente se realiza así. Y voy a explicar lo que realiza la tecnología y luego explico cómo lo hacemos nosotros. Si una compañía aérea detecta en su aplicación o en su página web que existe una altísima demanda en determinadas fechas del año, determinados horarios para determinados vuelos, los precios de esos vuelos con esas características fluctúan, aumentan. He de decir que las plataformas de transporte que existen, por citar una Uber o por citar Cabify u otras que podamos pensar, no es que sea un experto en ellas, pero conozco porque lo he vivido como usuario, el mismo trayecto, dependiendo de qué día del año, cómo, de qué demanda y qué había o qué podría existir ese día en esa ciudad o en ese tramo, el precio fluctúa. Sí, las tarifas dinámicas. Son dinámicas, efectivamente. Y la tecnología en esto es muy buena gestionándolo y bueno, pues esto lo hacen muchos rubros y muchos sectores. Yo entendí que teníamos que ir un paso más allá y nosotros podríamos aplicar tarifas dinámicas siempre que el consumidor lo aceptara.
siempre que el consumidor dijera, y aquí es cuando entra, podría explicarlo mucho más extenso, voy a hacerlo resumido, pero si yo percibo que los consumidores, nuestros clientes, tienen una alta recomendación y la medición de NPS está en resultados extraordinarios, entiendo que la elasticidad del precio es secundaria. Y entiendo que mi servicio puede ser pues, construido, el pricing, de una forma diferente. Por decirlo de alguna manera, hay una forma, a mí me enseñó un profesor en mi MBA que así empezamos todos, de cómo construimos los precios. Construyes tus costos fijos, tus costos variables, tu coste de producción, y luego le pones todo lo que tengas que adicionar. Tu margen, por supuesto, y lo demás que quieras adicionar. O también puedes plantearte, voy a hacer un servicio mega excelente y no lo voy a construir así. Voy a construir sabiendo cuánto estás dispuesto a pagar por este servicio y hacia abajo ya construiré lo demás. ¿Por qué? Porque si aquí me sale 1.000 y estoy satisfecho porque se cubre mi margen, mis costos, etcétera, etcétera, a lo mejor tengo del otro lado un cliente que estaría dispuesto a pagar 1.200, pero no lo sé. Entonces, ¿cómo lo puedo saber? La recomendación, una vez utilizado mi servicio, es la que me dice, la que me indica cómo puedo construir mi pricing para qué capacidad y qué elasticidad tengo sobre el precio que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Y cómo lo sabes? Yo lo he vivido. En algunos sitios hemos regulado precios, en otra experiencia profesional que tuve, y vimos que en una zona concreta, pues era todo NPS 10, 10, 10, 10. Ahora aquí en Galloso tenemos no mentiré porque pues, lo mido Pinat, tenemos un tema de mascotas que tenemos NPS 10, 100, como lo quieras medir, ¿no? Es decir, que cuando tienes 400, 500, 600 mediciones, un porcentaje que el índice, evidentemente, pues admita como válido para poder darle pues, amplitud a la interpretación, pues estás haciendo algo bueno, pues que está por encima de la expectativa del cliente. Entonces, yo creo que siempre siendo pues respetuoso con los derechos de los consumidores, con tu propósito y evidentemente cumpliendo la ley, tú debes maximizar en tu empresa tu rentabilidad y debes maximizar tu ingreso, siempre que tu cliente esté dispuesto a pagarlo. ¿Por qué compramos todos un teléfono, y citaré un iPhone, a un precio determinado cuando el mayor secreto del mundo, que antes decían que era la fórmula de la Coca-Cola, yo creo que es la fabricación del iPhone? Hay filtraciones que a nadie se les hubiese ocurrido vender un iPhone a $1.500 y cuesta construirse $250, ¿no? Fabricarse. Pero bueno, teniendo en cuenta de que la percepción de la capacidad del consumidor de Apple sobre lo que es un iPhone y lo que está dispuesto a pagar, construye el pricing y construye pues, la oferta y construye la demanda. Nosotros creemos que, entre otras mediciones que son muy importantes, el NPS te indica no cómo te recomiendan tus clientes, que sí, evidentemente, cómo lo hacen y cómo eres percibido por ellos, sino también te están gritando ciertas cosas. Si el NPS es bajo, te están gritando determinado desajuste entre la percepción, el producto y el precio. Si el NPS es muy alto, te están gritando también un desajuste, en este caso a favor, entre lo que es la percepción de los clientes, lo que es el contrato, lo que esperaban del contrato o lo que esperaban del servicio y tu pricing, ¿no? Esto generamos una fórmula, hicimos una fórmula y bueno, pues aplicamos y vimos que en ese proyecto, por ejemplo, cuánto suponía aumentar, conseguir de manera absolutamente tercerizada, homologada y vamos, cuando digo tercerizada es que nadie cometa la torpeza de hacer un NPS interno, porque primero no sería NPS, hay mucha gente que tiene confusión sobre lo que es un NPS y lo que no es, y segundo, no te estaría dando la verdadera visión para tomar este tipo de decisiones que son muy sensibles y que tienen un profundo componente de percepción de un tercero, que es el cliente, y también una decisión estratégica de cómo quieres posicionarte en precio, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos identificado cuánto supone un NPS pues, de determinadas características y cuánto supone perder un punto de NPS o ganar un punto de NPS. Porque tus clientes también, cuando te pasas por arriba y si te pasas de precio, te pueden decir, porque lo veo en las encuestas cuando lo he tenido que ver, ¿no? Todo perfecto, todo maravilloso, me pareció caro. Te están lanzando un mensaje.
El gran error del NPS es leer solo el NPS. El gran acierto del NPS es leer lo que construye la cifra del NPS. Yo leo promotores, leo detractores y leo neutros. Leo los pasivos. Y donde los que más leo son los detractores y son los pasivos. Los promotores, no quiero aumentar mi ego, pero sí los leo con cierta distancia. Y ahí, después de leer esto, de esta indicación, en el comité ejecutivo nosotros los lunes, todos los lunes, hay media hora de análisis de pasivos, detractores, del NPS y de las opiniones que construyen el NPS. No es que digan la cifra 82, no. Bueno, la ves al final, vale, bien, vamos bien, pero la realidad del NPS es que si lees todo esto, tus clientes construyen tus productos, tus servicios, tu pricing, tu posicionamiento, tu reputación y te hacen un gran trabajo. Esto hay que decirlo con mucha responsabilidad y hay que decirlo con mucho respeto y tratarlo con lo mismo, ¿no? Con mucha responsabilidad y respeto, pero la realidad es esta. Espectacular, Juan. No, esto sí es un masterclass. Fíjate que he conversado con muchas personas y es la primera vez que escucho digamos, de la batería de beneficios que tiene el sistema NPS, la del pricing. Esa sí no, te tengo que confesar, no la había visto y gracias por compartir con la audiencia. Juan, no puedo desaprovechar, claramente tú eres un migrante, una diáspora española en México, llegas a una cultura en un sector que conoces claramente porque conoces muy bien el sector en España, pero llegas a México, cultura diferente, forma de hacer negocios diferentes, digamos, líneas de reporte de una junta que tiene formación cultural diferente, expectativas diferentes. ¿Cómo, cómo haces para movilizar a la organización cuando uno llega bajo esta explicación de lo relevante que es la experiencia para el crecimiento sostenible de Galloso? Y déjame darte un doble clic en la pregunta. Estudiosos como Francis Frey dice, la experiencia memorable o la experiencia positiva es el resultado de la cultura de la organización multiplicado por el diseño del sistema. Entonces tú llegas aterrizas en México y tienes que transformar o recalibrar una organización que tiene una cultura adquirida y un diseño. ¿Qué consejos, qué recomendaciones de quien lo ha logrado se requiere para proceder en ese camino? Bueno, yo llevo 22 años trabajando en Latinoamérica. He sido presidente también de una compañía funeraria colombiana. He sido presidente de Prever y siempre. Y he trabajado también con Chile, con Argentina, México, por supuesto, tanto en el mundo funerario y asegurador como en proyectos de mi familia, de otros sectores, ¿no? Entonces, sí creo que primero tienes que acercarte a todos los países con respeto a su cultura y a su forma de vida, ¿no? Debes acercarte con respeto y nada es extrapolable al 100% en ninguna cultura de un país a otro. Aunque compartamos pues una base idiomática, compartamos unas raíces comunes, no puedes extrapolar nada. Y el respeto debe estar como primer orden, ¿no? Acercarte con respeto a Colombia, acercarte con respeto a Chile, entender la idiosincrasia del país, los valores y todo lo que mueve a la sociedad de ese país, porque ahí vas a empezar a desgranar lo que mueve al individuo, ¿no? Después de esto, a mí lo que más me ha costado siempre ha sido explicar que hay negocios que son cortoplacistas, medioplacistas y largoplacistas. Y los servicios funerarios es un negocio largoplacista, porque la vida es largoplacista. Y lo que más me ha costado que la gente entendiera y que asumieran una realidad es que si inviertes en el negocio funerario tienes que entender lo que es el negocio funerario y tiene 3 características que no puedes obviar. Una es que es largoplacista. Si esperas hacerte millonario en 1 año, en 2, este no es tu sector ni tu rubro. No vas a serlo. Y posiblemente a lo mejor no seas millonario nunca, ¿no? Pero si fuera esa la motivación, ¿no? Otra es muy importante, es que si menosprecias la excedencia, si menosprecias lo que construye, lo que realiza a una empresa funeraria, no es tu rubro. Tú puedes... Hay gente que puede olvidar, una persona puede olvidar que en un restaurante no fue tratado adecuadamente y puede volver. El día que fallece tu papá o tu mamá, tú solo tienes un papá y solo tienes una mamá.
si lo haces mal ese día, no van a olvidar nunca la falta de empatía, sensibilidad, respeto, profesionalismo que has tenido. Entonces, si no entiendes esto, yo las grandes debacles, los grandes fracasos que he visto ha sido porque personas se han acercado diciendo, el negocio funerario, qué bueno, es un negocio fantástico, todo el mundo se muere, voy a invertir en él. Y además se gana mucho dinero porque voy a invertir en él porque nunca faltarán clientes. Somos ajenos a crisis. La gente muere cuando hay épocas de bonanza y cuando hay épocas de restricción económica. La gente fallece siempre. Entonces, y se acercan con una visión absolutamente simplista y piensan que aplicar las tablas Excel a un negocio que va a ser largoplacista y que se basa en la excedencia, que como cometas un error el día del funeral de la mamá de alguien, esa persona la dejas marcada y tu marca ya queda con una mancha importantísima en toda esa familia porque lo van a ver toda la familia. Entonces, esta sería la segunda. Y la tercera es que las cuentas de resultados de determinados rubros, el sector funerario es uno de ellos, no las construyes a través de dinero, las construyes a través de las personas que son las que son dueñas del dinero y te dan el dinero a ti. Esto sirve para muchos rubros. Entonces, si ves como unidad de medida el peso, vas a hacer todo lo posible para que tu unidad de medida esté presente en tus decisiones. Si ves como unidad de medida el cliente, vas a hacer todo lo posible, vas a hacer todo lo que mueva al cliente para que tu cliente esté dispuesto a darte su dinero. Entonces, esto que parece muy teórico, filosófico, yo ya digo que lo aplico en mi día a día, no es teoría, yo lo aplico y conozco otras personas que lo aplican. Me gusta mucho el planteamiento empresarial asiático para determinados temas de servicio y asunción de responsabilidades cuando adquieres un servicio, porque ven a la persona, y esto se tradujo en la teoría de cliente céntrica y todo esto, pero esto lleva funcionando miles de años en muchas civilizaciones y en muchos países, ¿no? Y yo creo que estas tres cosas definen muy bien cuando vas a un país cómo puedes analizar mismo su composición social, su idiosincrasia y teniendo en cuenta el largo plazo, teniendo en cuenta la excedencia y teniendo en cuenta el cliente, cómo es, qué perfil tiene, conocerlo adecuadamente, es lo que te permite pues ya empezar a crear una cultura, empezar a crear unos procedimientos, empezar a crear una capacitación, empezar a crear pues lo que es el propósito de la empresa. Y como, vamos, absolutamente imprescindible, yo siempre he dicho que yo quiero trabajar con buenas personas que sean buenos profesionales. Todo esto no lo puedes hacer. No sirve de nada que tengas un profesional magnífico que sea un tiburón sin empatía, sin sensibilidad o sin principios ni valores o deshonesto. Puede servir para... A veces veo fondos de inversión que la gente que tienen como Dios al dinero y después de los bonos, los carries y viven por y para eso, bueno, y son extremadamente exitosos y yo les felicito por ello porque están en un rubro que es necesario, que debe ser así o que a lo mejor su vida la tienen enfocada así, yo la respeto y no la juzgo. Pero hay determinados rubros, hay determinadas experiencias empresariales y profesionales que tienes que poner por delante muchas cosas antes que el dinero, antes que determinados temas que puedan colmar tu ego o que puedan enriquecerte, digo, materialmente y de otra manera. Perfecto. Juan, en tratándose del liderazgo que tienes hoy en Galloso, uno dice el liderazgo es aquellas cosas que hacemos y a nuestros equipos los hacemos mejores. A los seres humanos que son nuestros integrantes se desempeñan en un estado superior cuando estás ahí, pero en tu ausencia lo siguen haciendo. Entonces, al principio mencionabas, Mauricio, yo como un ritual para que la gente vea que este tema trasciende, me importa, lo quiero. Había una reunión los lunes del comité ejecutivo donde le dedicabas un tiempo importante. Háblame de esos dos, del liderazgo en tu ausencia, ¿cómo garantizas que tu equipo, cuando Juan no mira y cuando Juan no revisa, se siguen haciendo las cosas con vocación de deleitar? Me encanta esa definición tuya, la unidad de medida cliente, número uno, y número dos, danos algunos ejemplos de rituales que obligan a que en el centro de la conversación de Galloso el cliente siempre está.
Bueno, la primera es que yo creo, y lo digo porque lo pienso así, es lo que he dicho antes, rodéate de buenas personas que sean buenos profesionales, pero primero que sean buenas personas. Y lo segundo es algo que tienes que yo he aprendido con el tiempo. Un buen director general, un buen CEO, un buen empresario, creo, es aquel que consigue rodearse de talento, de la motivación, de la cultura, de la capacidad, de todo lo que tenemos que hacer que le conviertan en prescindible, en absolutamente prescindible. Es decir, que si tú has conseguido crear un equipo, una cultura y unos procedimientos que un día analices y dices tú, soy prescindible, lo he hecho. Es muy duro decirlo, porque es muy duro. Hay gente que puede tener a lo mejor, no sé, que se atan por lo económico porque lo necesiten, o que se atan por lo profesional, o no sé, o por lo que sea, por el motivo que sea. Pero tú sientes que el trabajo está bien hecho cuando dices tú, bueno, soy prescindible. El equipo que he creado, el ecosistema que he creado, perdura, me perdura. Y si mañana yo falto, esto continúa. Porque he plantado una semilla y, bueno, pues se podrá torcer o no torcer, eso ya será otra cosa, pero crees que tiene muchas posibilidades de que no se tuerza, de que no vaya a pique y que pueda continuar. Entonces, esto requiere de un planteamiento muy cortoplacista. Yo creo que es un error y no es una opinión, no es un juicio, pues estar como CEO de una compañía 30 años. Yo creo que es un error. Creo que debes asumir una responsabilidad temporal, debes entenderla como tal, así como empresario, pues yo conozco grandes empresarios exitosos. Para mí fue una cosa perfectamente entendible cuando el señor Amancio Ortega, el dueño de Zara, estando en plenas facultades, decidió no ser el presidente del Consejo de Administración, siendo él el mayor accionista, y puso al frente a una persona. Años más tarde puso a su hija. En ese momento no puso a ninguno de sus hijos, ni se puso él mismo, ¿no? Entonces, creo que hay empresarios incluso que lo ven así. Dicen, yo puedo hacer una labor fantástica como presidente del consejo, pero no como primer ejecutivo. Y eso cuando eres dueño, yo me ha pasado. Yo en una empresa que estamos mi hermano y yo y otro socio, pues no estamos ninguno como primer ejecutivo. Somos accionistas y así lo entendimos, porque además vimos que ninguno de los tres éramos los mejores para estar. Ok. ¿Y Entonces, rituales? Eso para mí es muy relevante, es muy importante. Sí, sí. Y quedaba la segunda dimensión. ¿Qué ejemplos de inocular la cultura con la relevancia de la clientecentricidad haces, como mencionabas, por ejemplo, consejo ejecutivo, le dedicamos media hora a mirar nuestros indicadores de experiencia y evaluar qué está? ¿Qué hay de de esas cosas que hacen que la conversación sea presente, la del cliente? Pues a ver, mi despacho es de cristal. Todo el mundo ve cuándo entro y cuándo salgo y lo que hago. Okay. Yo creo que soy de los primeros en llegar a la oficina y no diré de los últimos, porque no soy de los últimos, pero sí de los primeros. Yo no he entendido la vida más que trabajando muchas horas al día, horas productivas. Yo no fumo, no bebo, como a veces sobre el ordenador en 15 minutos y dedico horas muy productivas y muchas horas al día, y cuando no estoy en el trabajo también estoy trabajando. No digo que sea un workaholic, no quiero ser ejemplo para nadie, cada uno que haga lo que quiera en su vida y como quiera, pero la primera tema creo que tienes que dar ejemplo. Dar ejemplo de compromiso, dar ejemplo de que te preocupas de las cosas, dar ejemplo de que estás ahí, y si pasa un problema, dar no solo ejemplo, sino dar la cara. Cuando hay el mayor problema, yo he vivido temas muy complicados en empresas, la pandemia, por ejemplo, si había que explicarle a una familia que no podemos darle las cenizas de su ser querido porque tenemos una capacidad instalada de cremación X y esta es 10 veces superior y vamos a tardar 2 semanas en poder darle esto. Cuando es una barbaridad en el rito latino demorar tanto la entrega de las cenizas y no en el rito anglosajón, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que dar ejemplo, tienes que dar la cara, tienes que saber estar y tienes que después decir, pues bueno, pues hacer lo que dices y que se vea, ¿no? Es muy fácil. Yo he visto a veces gente que dicen ciertas cosas que sé de sobra que ellos no lo hacen. Entonces, eso creo que quiebra la confianza de los trabajadores que puedan tener en ti, de tu equipo, y creo que eso no genera una cultura. Genera una cultura, pero es negativa, no genera una cultura que sea positiva para ello. Entonces, creo que dar ejemplo, dar la cara y cumplir
cumplir con lo que prometes, cumplir con lo que dices, y podrás cometer errores, pero nunca podrás cometer actos que te avergüencen o que vayan en contra de los principios básicos. Sé que esto es muy filosófico, sé que hay gente que puede escucharlo y puede pensar, bueno, es un mundo idílico y tal. Sí, a veces sí lo es. Y sí, yo he perdido mucho dinero y he perdido cosas porque he dicho, esto no lo voy a hacer. Ok. Bueno, cada uno es dueño de sus decisiones, ¿no? Entonces, creo que eso te marca un estilo de dirección y marca un estilo de cómo es la dirección de los que comparten contigo, que es tu equipo directo, ¿no? Perfecto. Juan, hablabas del, como dicen los americanos, del scope, del grasp que tiene la operación 360 de Galloso. No tercerizan, está perfectamente integrado en todos los servicios conexos al tema del fallecimiento de un ser querido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces? Es decir, y conversábamos en la previa, decíamos, tenemos que curar cosas que a veces la gente no cree que es relevante para generar esa experiencia superior. Me gustaría que compartieras con la audiencia cómo en esa infraestructura propia de ustedes curan el detalle, por ejemplo, en las salas de velación, con el tema de un proyecto nuevo en el cual van a construir y por dónde va el sol. Una vez te escuché en una conferencia, comparte con la audiencia esos detalles de cómo la arquitectura, la planometría de un sitio también predispone a una experiencia superior. Bueno, nosotros la verdad que bajamos a un nivel de detalle muy, muy amplio, muy amplio. A un nivel de detalle que, pues, en una instalación nueva, pero podría citar otro proceso, ¿no? En una instalación nueva lo que nos preocupa es la luz. La luz es un compañero, dicen, el otro día leía un artículo y me interesó mucho, que cuando un óvulo es fecundado se produce un destello. Es decir, que la luz está presente en la creación de la vida, o puede estar presente, ¿no? También hay muchas experiencias de muchas personas cercanas a la muerte o personas que han fallecido al punto de fallecer que pues ven un túnel o ven una luz y la luz está muy presente en la vida humana. Cuando representas a un santo, a una virgen, una estela de luz pues puede rodearle o le rodea, ¿no? Y cuando tenemos un día soleado estamos felices. Cuando nos da la luz del sol de la cara estamos felices o podemos ser propensos a estar más felices. Hay estudios muy interesantes sobre tasas de suicidio en sociedades donde pasan en penumbra pues 6, 8 meses al año o tienen unos días muy cortos por su situación geográfica. Y la luz creemos que es muy relevante. La luz otorga pues determinadas pues características a una instalación y en nuestras instalaciones solo hay risas y alegrías el día que inauguramos, porque bueno, es un proyecto. Después esas instalaciones albergan lágrimas, albergan tristeza y albergan dolor. No vas a mitigar el dolor de la mamá por la pérdida de un hijo porque tengas unas salas con una luz maravillosa. No vas a mitigar un dolor porque no, pero sí puedes agravarlo si estás en una sala lúgubre, en una situación mucho peor. Entonces, cuidamos mucho los colores, cuidamos mucho la luz, cuidamos mucho las dimensiones, cuidamos mucho, ya hablo del plano físico, ¿no? Cuidamos mucho cómo está decorada, cuidamos mucho cómo se hace una representación. Ten en cuenta que hay ritos que están asociados a la fe, a la creencia de la persona, de la familia, o el laicismo también, ¿no? Tiene su rito, si me permites la expresión como tal. Entonces, creo que este compendio de cosas crean un servicio funerario, o en el servicio funerario, que un servicio funerario puede tener entre 70 y 91 pasos diferentes. Las familias solo ven 7. ¿No? Nosotros tenemos que hacer bien entre 70 y 91, según sea el fallecido, características del fallecido. Y hay muchas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, no es lo mismo una sala para un señor que ha fallecido con 95 años, con una vida plena, rodeado de su familia y casi te diría que pues cierta felicidad por la vida plena disfrutada, aunque la muerte es triste siempre, que el fallecimiento de un niño, que el fallecimiento de un señor que se despidió de su mujer esta mañana para verse al mediodía y un camión le atropella, que el fallecimiento de 2 papás en un accidente de tráfico y dejan 4 hijos huérfanos, que el fallecimiento después de una dura enfermedad de 8 meses, donde has visto cómo se deteriora y cómo se va la vida de la persona que amas. Entonces, nosotros estas cosas que no se ven, las organizamos. No hacemos un servicio funerario único, aunque tú veas un servicio funerario. Tenemos 13 tipos de servicios distintos. No es lo mismo una muerte violenta
no es lo mismo pues cualquier característica que tenga el entorno, no es lo mismo si el fallecido deja 2 hijos menores. Hay que explicar a unos niños por qué papá esta noche no va a venir a darme un beso, ¿no? Es decir, que vamos a un plano físico de organización de la planometría, como dices, y de los edificios, gestionamos también un plano emocional de qué nos vamos a encontrar con este servicio, quién va a estar percibiendo lo que hacemos, qué perfil de familia hay, qué perfil de fallecido es, y luego hay un plano de procedimientos. Hay que cumplir procedimientos legales, hay que cumplir procedimientos de praxis médica, pues autopsias a lo mejor o cualquier otra cosa, hay que cumplir procedimientos operacionales, recoges al cadáver en sitio A, llevas a sitio B y termina en sitio C, que puede ser un cementerio, ¿no? Y esto es así muy fácil. De hecho, no quiero ser irrespetuoso, pero Amazon lo hace muy bien. Paquete sitio A, llega paquete de sitio B, se entrega y ya está. Pero aquí es un ser querido fallecido que para esa familia es su papá o es su mamá y no puede llegar tarde al velorio, una ciudad de 25 millones de habitantes. Tenemos que tener una flota coordinada, gestionada por GPS, que nos permita no llegar tarde porque no van a entender que hay una manifestación en el Paseo de Reforma, no van a entender que ha habido un accidente de tráfico. No se entiende cuando pierdes a tu mamá, no se entiende cuando pierdes un hijo. No se entienden esas cosas. Entonces, nosotros, el NPS, la recomendación que tenemos, le damos muchísima importancia porque nos focalizamos en todo menos el NPS, porque el NPS ya nos lo va a dar en la persona que percibe lo que nos focalizamos. Y el nivel de detalle que bajamos, cuando lo explicamos, a nosotros nos visitan muchos hoteleros, grandes cadenas hoteleras de lujo que van al extremo de cómo consigo el mejor detalle para que mi precio y la percepción de la excedencia en mi hotel sea fantástica. Ahí es relativamente fácil, porque cuando vamos de vacaciones, por lo menos todos tenemos un común denominador, más o menos estamos felices. Lo difícil es conseguir un NPS que mucha gente dirá, ¿cómo consiguen ustedes un alto NPS? ¿Cómo preguntan ustedes a una madre cómo ha sido el servicio funerario de su hijo? ¿Qué va a decir una madre? Obviamente, ahí nosotros hemos trabajado mucho con vosotros y con vuestros equipos para que la pregunta sea en el día 14, que es cuando hemos visto que las fases del duelo ha pasado ya casi las 5 fases de negación, de ira, y asunción al final, ¿no? Y ahí es donde puede emitir un juicio más justo o acorde con lo que ha percibido como ha sido de la despedida de su mamá. Porque en el primer día está llorando a su mamá, está llorando a su hijo. Y no puedes preguntar, obviamente, ¿cómo ha sido el servicio funerario de mi mamá? ¿Cómo ha sido? Pues, ¿qué quieres que te diga? Y tampoco puedes argumentar, mire, he cometido un error, pero tengo un NPS del 85%. Porque la gente te puede contestar, mire, yo no soy el NPS que tiene usted, pero mi mamá para mí era el 100% de mi vida. Así que si usted me ha dado un 85%, me está ofendiendo y me está faltando el respeto, ¿no? Entonces, estamos obligados a bajar a un nivel de detalle que otros sectores, cuando nos conocen, nosotros el sector funerario, que no es muy sexy, no es muy cool, no es muy fashion, somos muy discretos porque hablar de lo que hacemos pues es comprometido, nadie quiere hablar de la muerte, pero cuando nos conocen y conocen por dentro cómo funcionamos, se quedan muy sorprendidos y somos ejemplo para muchos rubros que quieren ser o quieren integrar un sistema de gestión de calidad con máxima excelencia, ¿no? Nosotros somos como el fishbone, la espina de pescado japonesa que define esos procesos y lo tenemos llevado en el plano, vale, para que te hagas una idea, nuestra gerente de atención emocional no sabe si ganamos o perdemos dinero. No tiene ni idea. Ella tiene el mejor y el peor trabajo de Galloso. ¿Por qué el mejor? Porque no sabe si ganamos o perdemos dinero ni le importa. Con lo cual, ser un gerente o tal, y que nadie te pregunte por eso, me parece que es un buen trabajo, ¿no? Pero tiene el peor trabajo porque todos los días tiene que trabajar pensando que ha fallecido su mamá, que ha fallecido su hijo, que ha fallecido su papá. Y eso es muy estresante y muy duro, porque ella solo ve lo que las familias pueden ver. Tal es así que a veces nos dicen, no hay que poner esta barandilla que es muy bonita arquitectónica aquí, pero puede dar sensación de incitar a que una persona se tire por ella en un momento de arrebato porque ha perdido a su hijo. No podemos poner una barandilla de esta altura, tiene que ser de esta otra. No podemos poner cristal aquí, aquí tiene que ser pared. No podemos poner un color de este modo aquí. Todas las mediciones que hacemos cuando diseñamos proyectos, procesos o bien instalaciones, atención emocional le da su validación.
Ellos son expertos, con cédula profesional, como expertos en duelo, psicólogos clínicos de comportamiento en situaciones de estrés, y ellos nos otorgan su opinión. Pongo un ejemplo que es muy tonto, pero lo hicimos hace unos años. La factura que emitíamos en una funeraria en España, la factura que le dábamos a la familia, si quitabas el nombre del fallecido y ponías Tornillos, servía. Lo cual demostraba que esa factura no era nada empática. Una vez recibida la familia en casa, ver que su padre estaba en una factura como un ítem más, como una mercancía más, y no teníamos. Entonces, diseñamos una factura que tuvimos que pelearnos con el Ministerio de Hacienda porque entendían que esa factura, pues, que no cumplía determinados cánones. Evidentemente, tenía todas las informaciones que debe tener una factura, el IVA, la identificación fiscal de la empresa, etcétera, etcétera, pero metimos una redacción que nos parecía más humana. Entonces, bajamos a ese nivel de detalle, que podría estar aquí hablando una hora de ello, de qué detalles y en qué cosas y de qué manera, en qué servicios, en qué productos y cómo lo hacemos, pero esto es lo que al final nos hace ver el NPS. Por eso te digo que el NPS es algo que miramos, pero miramos por las opiniones, miramos el resultado, pero en realidad donde lo miramos y empezamos a mirar es en todo esto. Juan, no, espectacular. Ojalá pudiéramos pasar todas esas horas en ese nivel de detalles porque esta audiencia está deleitada, incluyéndome. Juan, en materia de la escucha del cliente, y tú hacías esa anatomía de los 4 clientes que tienes, el de las familias de quien ha fallecido cuando en la oportunidad que corresponde, porque hablabas del 14º día, una vez pasa, digamos, típicamente ese esquema del dolor, ya hay, digamos, algún nivel de asentado el sentimiento. Galloso no manda correos electrónicos, no hace SMS, utiliza voz, y muchos empresarios piensan de forma contraintuitiva o piensan lo contrario en el sentido no contraintuitiva, sino en el sentido contrario, decir, pero es que es muy costoso llamar y muy retador llamar. ¿Por qué es tan relevante tener una conversación y no irse por la variable de no, es que el correo es gratis y además no tenemos que pasar la pena de pronto decir algo inapropiado y simplemente hacemos la pregunta? ¿Por qué para ustedes es tan relevante y cuál es el valor agregado de utilizar ese canal típicamente? Pues mira, porque creo que cometemos un error muy grave si despersonalizamos lo que alguien tan importante como un cliente te quiere decir. Te pongo un ejemplo. Si te mando un WhatsApp o un correo electrónico y te digo, sí, Mauricio, estuvo bien. Tú puedes interpretar, según tengas tú el día, Mauricio, sí, Mauricio, estuvo bien. Sí, Mauricio, estuvo bien. O sí, Mauricio, estuvo bien. Es decir, los matices que tiene la voz, cuando quieres medir, piensa una cosa. El gran error a veces que puede cometer alguien, el comprar, el acto de comprar, de convertirse en cliente, es un acto que tiene un componente emocional muy elevado. ¿A mí qué me interesa saber? Me interesa saber lo que mi cliente opina de verdad, no interpretar lo que opina, saber lo que opina. Cuando escucho las llamadas y dicen, sí, de verdad, estuvo bien, ves el tono de voz y ves un tono de agradecimiento que refuerza, que pone una tilde en ese estuvo bien. O también puede ser un tema de enojo. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Si lo ves, puede engañarte. Sin embargo, si lo escuchas, y este es un ejemplo muy burdo, muy simplón el que he puesto, pero yo he visto conversaciones y algunas he dicho, no, esta persona está absolutamente convencida y va a hablar de una forma increíblemente buena sobre la percepción nuestra, porque percibes, y cuando escuchamos las llamadas lo ves claramente, ¿no? El tono de una palabra, los latinos, tiene muchísima importancia. En Japón, en China, ni te cuento. El tono de la palabra puedes convertir vaca en televisión, y siendo la misma palabra. Pero ya sin entrar en un cambio tan drástico, absolutamente necesitas oír a tu cliente. Pero, a ver, ¿tú quieres a tus hijos? ¿Quieres a tu mujer? ¿Quieres a tu familia? ¿Te gusta oír su voz?
¿O quieres que te manden siempre SMS, WhatsApps o correos electrónicos? Tú les quieres y les respetas. Tú a tu cliente no vas a llegar a quererle tanto como un hijo. No lo sé, no quiero tampoco poner aquí una comparativa que sea absolutamente irreal, pero como mínimo a tu cliente le respetas. Si tu cliente le respetas, te va a interesar mucho escuchar a tu cliente. Pero escucharle es escucharle, no es leerle, es escucharle. Porque en el tono de tu cliente está pues mucha información que te permite tomar decisiones, que te permite conocerle mejor. Entonces, yo he tenido sistemas, lo probamos una vez hace años, hace como 12 años, en un proyecto determinado, pues el NPS medido pues de manera escrita. Y no tiene color. Las decisiones que luego tomas para construir tu estrategia, las decisiones que luego tienes que tomar para gestionar tu cuenta de resultados, tu balance, gestionar el sistema de gestión de calidad, gestionar la capacitación, donde cometes los errores. Detectamos, por ejemplo, hace 2 años en Galloso, en una agencia determinada, que veíamos que los clientes sí nos otorgaban determinada puntuación, pero claro, escuchando las llamadas veíamos como que, bueno, pues como que faltaba cierta empatía, ¿no? Si lo llegamos a ver por escrito, nunca hubiésemos entendido que los clientes estaban diciéndonos que las personas que teníamos al frente no les parecía absolutamente empáticas. Tuvimos que reforzar capacitación, tuvimos que reforzar y tuvimos que prescindir de algunas personas porque a lo mejor no tenían la sensibilidad para poder hacer las cosas, y eso lo vimos y lo escuchamos en nuestros clientes. Perfecto. Juan, 2 preguntas finales porque si no abusaría demasiado de tu tiempo y tu generosidad. En los estadios de madurez de una organización, entonces puede uno decir, no hacemos nada, o medimos simplemente por medir porque nos piden una nota, o por un sistema de calidad que me obliga. Un siguiente nivel, uno diría, escuchamos y reaccionamos, somos reactivos frente a la voz del cliente. Otros, un poco más maduros, escuchan y están no solo recuperando, sino gestionando transformación de procesos, cambio de cultura para que esa evidencia del momento de verdad fallido no vuelva a presentarse. Empezamos a enervar la causa raíz profunda. Y en el último de los estadios se habla de la innovación. Entiéndase que el cliente nos va orientando sobre que la realidad siempre cambia. Yo vuelvo y te digo, tengo el honor y el placer de escucharte. Eres un influenciador muy relevante. Y decías, el mundo cambia. Ya las familias quieren tener perros. La gente no quiere que la entierren, quieren cremarse. Ahora quieren una ceremonia más moderna, más fresca. En México, que hay una tradición muy fuerte al tema de la muerte, y cómo tratamos a quienes se han ido y sus memorias. ¿Cómo, la pregunta específica con todo este contexto, Juan, es cómo en Galloso y cómo desde donde estás tú estás asegurando que están innovando desde voz del cliente? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cuáles son los trends, dirían los americanos, que ves en tu industria? Coincido con tu valoración y lo que indicas. Nosotros ahora mismo estamos muy obsesionados, yo particularmente en temas estratégicos, en la longevidad y en la familia multiespecie. El modelo de consumo está cambiando. ¿Por qué la longevidad y por qué la familia multiespecie? Parece que es algo que no está muy vinculado, pero está muy vinculado. Estamos observando, y esto nace de los clientes, porque cuando haces una llamada de NPS a una señora que ha quedado viuda, te verbaliza su opinión sobre la recomendación de la empresa, pero te verbaliza muchas más cosas, ¿eh? Una vez que te contesta eso, es oro puro lo que te puede comunicar. Y lo que hemos observado, y esto es un tema que no tenemos todavía muy madurado, pero sí tenemos mucha base sólida de estudio, es que la longevidad, el vivir más años, si es deseado, es fantástico, pero la soledad no deseada es lo peor. Es lo peor que te puede verbalizar una persona. Ha fallecido mi marido, estoy triste, ha fallecido mi marido, pues estoy satisfecha con el servicio funerario, por poner un ejemplo. ¿Qué va a ser de mi vida? Que te hacen ciertos comentarios, ahora me he quedado sola, y vimos que dicen, solo tengo que acompañar a mi perrito. Vemos que está migrando la longevidad y la soledad no deseada, donde ya no puedes tener hijos, donde ya a lo mejor tu marido ha fallecido, tus hermanos han fallecido,
hay gente que está sustituyendo esa soledad no deseada o reemplazando esos huecos que han quedado en tu vida con mascotas. Y esas mascotas forman parte de la familia y forman parte de la unidad familiar y quieren para ellos lo mismo y esto hay que respetarlo porque lo sienten así. Yo escribí un artículo hace unos meses en una revista internacional, en Thanos, sobre la expectativa de vida que tenían las personas que convivían y no tenían soledad no deseada, incluso con humanos o con mascotas, porque una mascota te obliga a tener horarios, te obliga a vivir, te obliga a relacionarte, te obliga a salir, te obliga a ejercitarte y te obliga a tener pues un compañero cuando no tienes a nadie que sea compañero y es difícil para ti, a lo mejor porque tus amigos han fallecido o porque ya pues estás solo en la vida o estás sola o el motivo que sea, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy sensibilizados en que nuestro servicio es una parte de la vida, pero tenemos que ser capaces de aportar valor más ampliamente. Y ahí, ¿cómo consigues sentarte con alguien? Date cuenta, es que una llamada de NPS es, si tienes que hacer una llamada de una encuesta, muy posiblemente la gente nos pongamos en modo encuesta y estemos y contestemos como nos dé la gana y sin profundizar. Una llamada de NPS, después de un servicio funerario, después de un servicio que ha marcado un hito, un centro médico, una enfermedad grave, de cosas verdaderamente importantes en la vida, te muestra el verdadero ser humano que tienes como cliente, te muestra sus preocupaciones, te muestra sus miedos, te muestra sus necesidades y te muestra el camino de si quieres ser relevante para él en su vida, lo que tienes que realizar, ¿no? Es decir, que nosotros usamos y abusamos de la información que tenemos y cuando digo abusamos lo digo con respecto a cómo nos planteamos nuestra gestión y cómo trabajamos con esa gran modalidad que comentaba antes y cómo hacemos un enfoque de gestión basado en todo esto, ¿no? Para nosotros es muy importante que lo que tenemos, lo que somos como esencia, todos nosotros, esté presente para el cliente. Y es muy difícil de conseguirlo en cualquier rubro, pero en el nuestro bastante complejo por lo que representa, ¿no? Cuando nosotros llegamos parece que llega la muerte y nosotros llegamos después de la muerte, ¿no? Y claro, pues a veces pues la gente pues no le gusta hablar con nosotros, ¿no? Con los equipos que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros somos muy permeables a todas las situaciones que el ser humano de manera emocional o de manera física experimenta y vive, porque de ahí sale el verdadero deseo, la verdadera necesidad que tenemos que satisfacer como empresa vendiendo servicios o vendiendo productos. Fabuloso. Juan, que no te he preguntado, como eres, me encanta esta conversación que hemos tenido hasta el momento, pero siempre hay un lugar donde por omisión o por ignorancia yo no pregunto y hay un mensaje, una enseñanza, una inspiración muy relevante de ti hacia estas audiencias que miran CX, el tema de experiencia, como algo muy relevante hoy en el trascender de las organizaciones. ¿Cuáles son los mensajes finales para quienes están en este proceso, en esta ruta de tu experiencia o algo que no te haya preguntado que tú creas importante comunicar hoy? Bueno, yo creo que lo más importante siempre en todo es ser feliz. Yo sé que la vida es finita. No vivo pensando que la vida es finita, pero sé que la muerte existe. Lo sabe todo el mundo, pero yo lo tengo muy presente siempre. Quizás porque mi responsabilidad me obliga a tenerlo presente. Entonces, yo siempre que me piden qué consejo darías, sobre todo, mira, sé feliz porque yo no sé si hoy llegaré esta noche a mi casa, eso no depende de mí y la vida puede ser muy corta, aun viviéndola muy extensamente en años. Entonces, lo primero que digo siempre es que a todo el mundo que sea feliz, ¿no? Eso en el plano personal. En el plano profesional, yo creo que el verdadero compromiso con los clientes nace cuando respetas a tus clientes. Y si respetas a tus clientes, vas a hacer todo lo posible, por lo menos yo así lo veo, para que tus clientes pues se sientan satisfechos con haber confiado en ti. Y eso va a hacer que tú estés satisfecho como profesional. Y si la parte tuya profesional o empresarial construye tu vida privada también, construye tu parte personal, vas a tener una parte muy importante de tu vida plena y satisfecha, ¿no? Creo que los que tenemos responsabilidades en el sector servicios y que trabajamos por y para las familias que confían en nosotros, debemos entender esto. Y debemos vivirnos. Yo lo que he aprendido con el paso de los años es saber callar, saber utilizar
pues el vocabulario cuando hay que utilizarlo, saber disfrutar de la vida, saber entender las cosas, darle importancia a lo que tiene importancia y quitar importancia a lo que no la tiene. Y después también eso te provoca libertad. Yo sé que la muerte existe, pero no estoy pensando todos los días en la muerte porque sé que existe. Yo pienso todos los días en la vida. Y creo que nuestros clientes también. Entonces, no podemos hacer nada comunicacional, de mercadotecnia o de proceso de tal, que les quiebre esto. La vida hay que vivirla y lo importante es vivir la vida y ser felices. Ni Gayoso ni yo somos importantes para nadie, salvo en el momento que nos puedan necesitar. Y yo, evidentemente, no soy nada relevante porque lo relevante es Gayoso y el equipo que hay detrás, ¿no? Entonces, creo que hay mucha controversia ahora sobre lo que son los profesionales o lo que somos y creo que lo que somos es una parte de una cadena, de un engranaje, todos nosotros, todos prescindibles, todos necesarios en determinados momentos, pero donde somos absolutamente imprescindibles es la gente que nos quiere. Qué bueno. Pues Juan, agradecimiento profundo. Nos veremos pronto. Te invitaremos por estas tierras para que nos Muy ilustres con bien. tu conocimiento y sabiduría. Buen Muchas día. gracias. Mucho gusto y muchas gracias, Mauricio. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este episodio. Quiero invitarlos para el siguiente, la próxima semana, que estará fenomenal. Finalmente, por favor, suscríbete a nuestro canal. Gracias.